Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Permítanme agradecerles su presencia hoy aquí con nosotros para esta nueva sesión de este ciclo Premios Nacionales en la Biblioteca Nacional de España. Un ciclo que no es nuevo en la Biblioteca Nacional, es un ciclo que ya veníamos desarrollando hace algún tiempo, pero que en los últimos años lo hemos tenido parado, sin actividad, y que hoy, este año retomamos de nuevo. Otra vez es un ciclo que hacemos en colaboración con la Subdirección General del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Es un ciclo que tiene como objetivo invitar a los galardonados con los premios nacionales en sus diversas modalidades que todos los años se entrega al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y hoy tenemos con nosotros a Alfredo Sanzol. Él, como saben ustedes, ha sido Premio Nacional de Literatura Dramática 2017 por su obra La Respiración. Y estamos aquí para que nos hable un poco de su obra, de La Respiración, de su obra en general, de su trabajo. Y para él les pido un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Me he escrito lo que voy a decir. Así mejor. Bueno, pues hola, me llamo Alfredo Sanzol y soy un optimista con cara de preocupado. No recuerdo cuándo comencé a escribir, era muy pequeño, demasiado pequeño. No sé por qué comencé a escribir tan pronto. Tengo la sensación de escribir antes de leer en plan serio me refiero. Y es una sensación cierta. Escribía historias haciendo refritos con las cosas que veía en la tele y con las cosas que escuchaba en casa. ¿Por qué me dio por escribir? ¿Por qué me dio por actuar y por dirigir? La verdad es que no puedo saberlo. Lo hago de una manera inconsciente desde antes de ser consciente de mí mismo. Así que cuando tengo que pensar sobre lo que he hecho para contárselo a los demás, me resulta muy extraño. Tengo la sensación de estar hablando de cosas de las que no tengo ni la menor idea real. Cuando me refiero a real, quiero decir que sí que tengo una memoria más o menos clara de qué pasaba mientras hacía las cosas, pero sé que las cosas que hago tienen raíces más profundas, más reales y muy desconocidas para mí. Creo que el lugar de donde nace mi trabajo artístico, mi carácter y todo lo que soy en general, tiene sus cimientos en lugares que desconozco. Para empezar, ¿por qué tengo esta pinta y no otra? Está claro que cada uno de nosotros somos el resultado de un caos infinito y de un orden mágico, y que ese caos y ese orden, esas fuerzas inconmensurables y descontroladas, son las que realmente alimentan todo esto. Y con todo esto incluyo a la Biblioteca Nacional de España y a que estemos aquí reunidos porque me han dado un Premio Nacional de Literatura Dramática. ¿No es todo muy raro? Yo no he decidido que me den un premio y tampoco que hagan esta biblioteca. Yo estaba en mi casa y ahora estoy aquí porque considero un acto de agradecimiento el devolver con mis palabras y mi presencia el generoso acto de dar un premio a una obra mía. Y la manera de dar las gracias es hablar de cómo la hice, pero muchas veces pienso, Dios mío, ¿y si supiesen que me costaría menos ponerme a escribir o a dirigir otra obra antes que explicar por qué hice la anterior? ¿Se lo creerán? Pienso que no os lo vais a creer. Es verdad que La Respiración fue la manera de reírme de la ansiedad que me produjo separarme de la mujer con la que había vivido desde hacía 15 años y con la que tengo un hijo maravilloso y que es la mayor alegría de mi vida. Desde el equilibrio y la tranquilidad, desde la sabiduría, la iluminación y la paz interior, se puede decir que los seres humanos recorremos parte de nuestra vida acompañados por otros seres humanos, pero que llega el momento en el que nuestros caminos se separan. También se puede decir que no es cierto el sentimiento de fracaso. También se puede decir que no es cierto el sentimiento de sentirse un estúpido y muchas otras cosas que no se deben decir en público, pero que todos pensamos de nosotros mismos en privado. En general, no sabemos bastante bien la teoría de que el tiempo todo lo cura y que lo importante es vivir el momento. Pero, ¿por qué se parece tan poco la teoría a la práctica? ¿De qué está hecha nuestra vida interior para que salga ardiendo con tanta facilidad? ¿Cuándo se va a inventar la psicología ignífuga? ¿Por qué nuestra alma le abre las puertas al terror con tanta alegría para luego echarse las manos a la cabeza? ¿De dónde sale ese miedo ancestral a la soledad? Creo que el miedo a la soledad, y no solo el miedo, la realidad de la soledad, es parte esencial del nacimiento de la respiración.
De hecho, cuando comencé a escribir la obra fue cuando me sentí arropado, cuando me sentí en compañía, cuando me sentí dentro de la banda que formaba el reparto de La Respiración. Nuria Mencía, Camila Villuela, Gloria Muñoz, Martiño Rivas, Pietro Olivera y Pau Durá, los actores de La Respiración, son esenciales para la existencia de esta obra. Primero, por lo que he dicho de su compañía, algo esencial para mí en aquel momento. Necesitaba llegar a los ensayos y encontrarme con su amistad. Nuria Mencía ya había trabajado conmigo en La Luna. Pietro Olivera había sido mi ayudante durante muchos montajes. A Camila Villuela la conocía desde que era muy pequeña. A Gloria Muñoz también la conocía desde hacía muchos años y había estado en mi cumpleaños, algo muy importante. Y a Martiño y a Pau los conocía desde hacía poco, pero nos decíamos con la mirada: ¿tú y yo no nos conocemos de antes? Sentir esta confianza con el equipo fue esencial para mí. Gracias a Nuria pude hacer el personaje de Nagore tal y como salió. Mi alter ego, Nagore, la fuerza del personaje, la sensación de libertad, toda esa fuerza que pone Nuria en el personaje, toda esa entrega vital, su sentido del humor, sus aspiraciones artísticas, su lucha contra la hipocresía y la falsedad en escena, toda su aspiración de crear algo grande con su trabajo de actriz, sacrificando las pretensiones del ego, toda esa fuerza que tiene su cuerpo y su imaginación, todo eso es lo que hicieron posible la maravilla del personaje de Nagore. Tenéis que tener en cuenta que cuando comenzamos los ensayos de La Respiración yo no tenía todo el libreto. No me refiero a los talleres que hicimos unos meses antes, no, me refiero a que cuando quedaban 7 semanas para estrenar, yo llegué al ensayo con algo parecido a 30 minutos de función. La verdad es que la ansiedad del momento vital alimentaba los deseos de hacer subir los niveles de adrenalina, y si quieres que te suba la adrenalina, no hay nada como tener pendiente el futuro de un teatro, de una productora, de un equipo artístico y de una compañía, de que tú te vayas a tu casa a escribir qué pasa con esos personajes que tú dices que existen pero que nadie ve por ningún lado, cuando faltan 7 semanas para que el público se siente en las butacas. Prometo que no volveré a hacerlo. Recuerdo que llamaba por teléfono a Camila y a Nuria y a Laura Galán, mi gran ayudante de dirección en La Respiración, para pedirles cosas del tipo: Camila, ¿qué le preguntarías a una amiga a la mañana siguiente de haberse acostado con 3 hombres a la vez de manera sucesiva? Ella iba pensando las preguntas y yo las iba escribiendo en el ordenador mientras sujetaba el teléfono con el hombro y la oreja, porque manos libres no funcionaba. También recuerdo cómo nacieron situaciones que hablaban de los personajes de una manera honda y existencial y que me reconciliaban profundamente poco a poco con lo que yo recordaba de los restos que quedaban de mí mismo. Recuerdo la sensación de liberación que había en todos nosotros al compartir las luchas vitales en las relaciones de pareja, las fantasías ocultas, las posibilidades de vivir de otra manera. Recuerdo el odio reconcentrado que compartíamos contra el amor romántico. Ese amor de cartón piedra de la educación sentimentaloide gilipollesca, según el cual la solución a todos tus problemas está en la aparición de un príncipe azul o de una princesa rubia. En La Respiración fue cuando dije en voz alta delante del espejo y señalándome con el dedo índice: no puedes pretender que el otro asuma tus problemas y que encima te los solucione. No quise que el protagonista de La Respiración fuese un hombre, porque también fui víctima de ese pensamiento corrupto que, como una resonancia magnética, punza tus tímpanos diciéndote: todas las mujeres son iguales. ¿Habéis oído alguna vez esa voz? Todos los hombres son iguales. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Qué les pasa a las tías? ¿Qué les pasa en la cabeza? Los prejuicios de género, esa masa informe, ese chapapote histórico, socioeconómico, neuropaleontológico, transrobótico, también estaba en el punto de mira de La Respiración. Quería darle patadas, quería quitármelo de encima, y viajar con mi alter ego femenino me ayudó mucho. Yo me iba a llamar Nagore, si llego a nacer chica, y para mí es mi segundo nombre. Podría llamarme Alfredo Nagore o Nagore Alfredo. Dice la profesora Lara Boyd que la neuroplasticidad solo tiene un secreto: el comportamiento. Si quieres hacer algo, trabaja, ponte a hacerlo. Y bueno, me encanta que tanto estudio y avance científico sirva para descubrirnos lo que ya sabíamos. Si quieres hacer algo, hazlo. Si quieres ser de una determinada manera, sé. Al principio lo harás mal, luego mejor. A algunos les cuesta más, a otros menos. A algunos se les dan bien unas cosas, a otros otras. Pero si quieres vivir de una manera, vive. Y eso cuesta esfuerzo. Desde luego La Respiración fue la manera de comenzar a imaginar una nueva manera de vivir, o mejor dicho, de aceptar una nueva manera de vivir. Aceptar que uno tiene que vivir en soledad cuesta, pero yo quería aprender a vivir solo y La Respiración me ayudó.
Me gusta el efecto que la respiración hace en el público. De hecho, para mí es esencial ver cómo mis obras transforman el estado de ánimo del público después de haber liberado la tensión, después de haber creado para ellos imágenes que les permiten reciclar las ideas que tienen sobre las cosas. También tomar distancia de ellos mismos para poder entender mejor sus emociones y la visión del mundo. Creo que las obras se hacen a medida para un público que aún no sabe que una obra se está haciendo a medida para él. Quiero decir, para cierta parte del público la respiración llegaba justo en el momento justo y les ayudó de la manera justa. Reírse y llorar al mismo tiempo y sentir miedo y pena y alegría y no poder creerse lo que estaban viendo y comenzar a pensarlo como una posibilidad para sus vidas y salir del teatro renovado. Todo eso, que parece que se ha hecho para ti, es porque realmente lo hice para ti, porque cuando estoy escribiendo y dirigiendo estoy poniendo en sintonía emociones, energías, realidades, hechos, cosas de las que se habla, que podemos tocar con las manos, no son solo cosas flotantes. Pongo todas esas cosas en el escenario, pero porque es la función de los artistas, ser catalizadores de la realidad social, de lo que compartimos y hablar de ello tal y cual es. La realidad es que nuestra vida interior es un reflejo de la realidad social y al revés. Es cierto que no podemos dejar de ser nosotros mismos, pero también es cierto que somos tan diferentes porque compartimos tanto. Si no, ¿de dónde sale ese puzzle infinito que es el cerebro humano? ¿De dónde sale esa capacidad infinita y retorcida de combinaciones si no es de compartir con toda la humanidad el aire que respiramos? Nunca ha salido un tío o una tía lista del fondo de un bosque en el que vivía sola. Quiero decir que la respiración no es solo mérito mío, sino de la sociedad en la que vivo. Las cosas feas que pasan en nuestro país son responsabilidad de todos, pero las bellas también. Y la respiración, que es un premio nacional para una persona, es en realidad un premio para una comunidad. No me siento solo cuando escribo y dirijo. Lo hago dentro de un contexto, con unas condiciones materiales y económicas. La respiración existe gracias al Teatro de la Abadía, la Zona, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y la ONU. Creo que un proceso creativo tiene muchos momentos. Los públicos son esenciales, esos momentos en los que se comparte y se debate y se habla para muchos como yo ahora. Y también son esenciales los de soledad. ¿Qué pasa en soledad? ¿Qué pasa cuando te enchufas y las cosas comienzan a fluir? Cuando te corren las lágrimas por las mejillas porque estás escribiendo lo que querías decir poniéndolo en boca de un personaje, eso es una maravilla. Después de estar escribiendo durante 4 horas que se me han dado bien, salgo a la calle y me gustaría chocar los 5 con la gente que me cruzo. ¿Qué pasa, tío? Soy un escritor de la leche. Choca esos 5. ¿Y qué pasa cuando en toda la mañana no he escrito ni 2 palabras con sentido? ¿Qué pasa con ese frío que sientes en la columna vertebral? ¿Qué pasan con esas voces que te dicen «Eres patético, sácate una plaza en la Administración de Justicia, capullo»? Ya sé que hemos venido solos a este mundo y que solos nos iremos, pero qué dura es la soledad y qué necesaria, qué fertilidad guarda y qué aridez. Cuánto ruido puede producir la soledad, ¿verdad? Pero el asunto es que no existe otra manera de escuchar las voces que habitan en nosotros, transportando el derecho a pensar de manera contraria y vivir en oposición y con razón dentro de nosotros. La vivencia del conflicto interior es esencial para escribir teatro. Soy un escritor de comedias con aspiraciones filosóficas, de la misma manera que hay filósofos con aspiraciones cómicas. Ha llegado el momento de hablar directamente de mis influencias y me gustaría decir antes que lo único que no podemos dejar de ser es nosotros mismos, aunque es algo que intentamos a menudo, dejar de ser nosotros mismos. Y que gracias a esta imposibilidad sabemos que nuestro trabajo principal es encontrar y dar forma a nuestra propia voz, y para eso vale todo, y sobre todo imitar a los demás. Yo comencé imitando a los teleñecos, a los personajes de Barrio Sésamo, a Martes y Trece, a los payasos de la tele, a Cervantes, a Alfredo Bryce Echenique, a los Monty Python, a Jaime de Armiñán, a Samuel Beckett, a los hermanos Marx, a Tadeusz Kantor, a Woody Allen, a Mel Brooks, a mis padres, al Lazarillo de Tormes, a la publicidad, al Jueves, a Faemino y Cansado, a Darío Fo, a Steven Berkoff, a Berman, a George Feydeau, a Thomas Bernhard. Esta lista, que por su incongruencia es cómica, sin embargo es real. Y podría seguir durante un par de páginas nombrando influencias y sobre todo podría estar un año entero recordando todo lo que me han influido. Todo lo que he visto y leído y escuchado me ha atrapado. Pero de todo esto, la verdad es que lo que más me ha influido ha sido la manera de vivir los conflictos en mi familia. Mis vecinos, mis compañeros de colegio, mis profesores, la gente por la calle, los periódicos, la televisión y la radio.
Todo ese mare magnum de problemas continuos, de historias, de estrategias fracasadas, todo ese estilo a la hora de hablar, de pensar y de sentir, todas esas voces que siempre he escuchado con placer y con admiración. La manera que tengo de escribir, el estilo que el público reconoce cuando va a ver una de mis obras, es una construcción lenta y elaborada surgida del trabajo, de la técnica, una extraña labor de desescombro de voces falsas y de construcción de otras orgánicas reconocibles. Parece que aprender, olvidar, reconocer, extrañar, tirar y levantar son cosas que el cerebro hace a la vez y que permiten que el acto de aprender siga siendo un misterio. Ahora hablemos directamente del humor. Hacer reír es mi mayor placer. Tengo una cualidad muy útil para desarrollar el asunto, una mirada analítica, una especie de lupa selectiva que me permite ver continuamente la paja en el ojo ajeno. Con los años descubrí dos cosas que hacen del humor algo humano. Es más divertido reírse de las pajas de los ojos de uno mismo. Y si te ríes del ojo ajeno, es más interesante hacerlo sin perder de vista que el otro siempre es uno. O dicho de otra manera, que cuando señalo algo en el otro es porque ese algo me está afectando. Desde luego, todos nos merecemos una buena risa sarcástica en algún momento de la vida porque nos hemos dejado llevar por lo peor de nosotros mismos. Y bueno, hay gente que ha elegido como profesión la hipocresía. Y claro, está chupado reírse de ellos. Tanto que tienen que hacer leyes para protegerse. ¿Tiene límites el humor? Yo creo que sí. Ahora bien, primero, deben ser límites que deben ser autoimpuestos por uno mismo y dos, deben ser límites éticos. Nunca me reiré del sufrimiento y siempre me reiré de quien lo causa. Nunca me reiré del dolor de otro, pero siempre me reiré del propio. Que el derecho penal persiga el humor es algo cómico. El humor es la herramienta más eficaz para el conocimiento. El humor sirve para poner la verdad al descubierto. La aparición de la verdad produce risa, es una celebración. La verdad se esconde de mil maneras. Argumentos, ideologías, explicaciones y plasmas. Y cuidado, el humor puede ser una herramienta agresiva y reaccionaria. Cuando el humor es superficial y hace como que busca la verdad pero señala en lugares que no son de fondo para distraer la atención, es un gran instrumento al servicio de las fuerzas oscuras. Mi trabajo como escritor se ha desarrollado gracias a la confianza de los teatros y de las productoras, gracias a que me han encargado textos, gracias a que el sistema de producción se ha puesto a funcionar antes de tener el texto en la mano. Es la única manera de generar dramaturgia. Los teatros públicos no hacen el esfuerzo que deberían hacer para encargar muchos más textos. Las instituciones culturales tampoco. A través de los dramaturgos aparece la voz de los que no tienen voz. Todos mis personajes forman parte de esta sociedad en la que vivimos. Es mi manera de devolverles el amor y el respeto que me han dado. Si la voz de esas personas no aparece a través de los personajes, lo hará la voz de otras personas a través de personajes que importamos. Si no tenemos un reflejo de lo que somos, no podemos saber lo que somos. Y para acabar, me gustaría decir algo que fuese importante, y es lo siguiente. La hipocresía tiene una careta esencial, se llama seriedad. Cuando la seriedad se usa sin ser necesaria, el humor es el héroe que la destapa. Dicho de otro modo, cuando alguien me trata de manera seria, sé que se reirá de mí luego. Solo tenemos dos posibilidades. O nos reímos ahora o nos reímos después. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muy buena la conferencia. Y ahora es el momento de que podamos preguntarle a Alfredo sobre aquello que no nos ha querido contar o que se le ha olvidado contarnos o aquello que queramos saber sobre su obra, sobre sus proyectos. Cuando quieran. Aquí tenemos una pregunta. Sí, señor Sanzol, dentro de 2 meses se va a reponer en el Teatro de la Zarzuela de Madrid una obra del maestro Alonso y de los comediógrafos Francisco Ramos de Castro y don Joaquín Gasa. Sí. Y usted va a hacer la versión libre. Sí. Entonces, me gustaría que nos dijera cómo afronta esa versión libre, si es la primera obra. Yo creo que el libreto es fundamentalmente de Ramos de Castro, porque don Joaquín Gasa, al que le conocí, era un empresario de teatro y de circo, como Arturo Castilla en Madrid con el Price. Don Joaquín Gasa era empresario de circo, ¿no? Sí. En fin, ¿cómo afronta esto? Yo he leído el libreto sí. Y el libreto, a mi punto, no tiene ninguna gracia. Ninguna. Claro, ahí está la música del maestro Alonso. Sí. ¿Cómo ha hecho usted esto? Desde luego,
su participación será de más valor que lo que ha hecho. Sí, pues Y luego, otra cuestión, nada más. Sí, perdón. Cuando habla... sí. ¿Cómo es esa versión? Porque es que últimamente estamos viendo versiones que prácticamente en la zarzuela quitan el libreto original con otro argumento totalmente distinto. Sí. ¿Hasta qué punto eso es lícito? Porque queda anulada la personalidad de los autores. Entonces, que merece un respeto. Eso también es importante. Y ya, para finalizar y no molestar más, ha dicho usted algo relacionado con el derecho penal. Sí. Porque yo no me dedico, como usted, desgraciadamente, a la dramaturgia teatral. Yo me dedico a otra dramaturgia más dramática, porque soy catedrático de Derecho Penal. Y entonces, esto que ha dicho usted sobre el Derecho Penal, que no le he oído, ¿qué es lo que ha dicho? ¿El Derecho Penal? Es por la ley Mordaza, que es cómico que el Derecho Penal persiga el humor. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues sí, me gané esto, gracias. Sí. Bueno, pues la versión ya está acabada. Ya la he hecho, la hice este verano, fue un placer. Realmente cuando yo leí también el libreto por primera vez, no me reí sinceramente, pero por una cuestión. Como usted sabrá, este libreto está basado, ellos dicen, en una obra extranjera. Sí, que no sabemos cuál. Que no sabemos cuál, porque antes, claro, no había la protección que hay ahora, afortunadamente, de los derechos de propiedad intelectual, y antes cogían los vaudevilles y los fusilaban y hacían con ellos los vaudevilles y cualquier otra obra. Entonces, lo que es muy buena de esta función son los giros estructurales. Quiero decir, el planteamiento de la función, el que haya una familia de antiguos ricos, que ya no son ricos y que quieren seguir manteniendo su prestigio, y entonces inventan que se van de vacaciones, y para engañar a todo el mundo, realmente, claro, no tienen dinero para irse de vacaciones, y lo que hacen es encerrarse en casa y decir que se han ido de vacaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una de las hijas está prometida con el hijo de un argentino que tiene mucha pasta, y entonces aparecen los argentinos por Madrid, porque están de vacaciones por Europa, y entonces dicen, coño, pues vamos a ver a los yernos, y entonces van a visitarlos. Pero claro, estos, como no quieren que se sepa que están en casa, pero tampoco quieren dejar en la calle a los yernos, a los argentinos que tienen mucha pasta, dicen, pues nos hacemos pasar por el servicio y ya está. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan los argentinos y entonces ya comienzan las confusiones, ¿no? Entre que estos se están haciendo pasar por el servicio, están por allí las hijas, bueno, se monta todo el lío. Entonces, con Jesús Castejón y yo, ¿qué es lo que pensamos? Convertir a estos antiguos ricos en los empresarios de una compañía de revista, que también se las quieren dar, ambientándolo también en los años 60, ¿no? Y, bueno, esto es más antiguo, esto es como de la posguerra. Eso es de la posguerra. Y entonces lo que hicimos fue ambientarlo como eso, vas años 50, 60 y tal, una compañía de revista que también se las da, se tira el pisto de irse de gira por Argentina, pero en realidad no se van de gira a ningún lado, se quedan metidos dentro de casa ensayando una nueva comedia para poder salir de la bancarrota en la que se encuentran metidos. Y entonces seguimos manteniendo el argumento de los argentinos que llegan a casa y todos los giros, todas las confusiones que hay. Entonces lo que hice fue mantener los giros y, como cuando haces una reforma total en una casa, dejas los tabiques y tiras, o sea, dejas los muros de contención y tiras los tabiques, ¿no? Rehaces todos los diálogos, hay muchas tramas que las rehice, pero sí que mantuve cómo se van descubriendo las confusiones que se han creado previamente. Y la verdad es que estoy contento. Yo espero que le guste. Además, y... en el fondo, esto es una revista, porque se estrenó en el Teatro Letón de los Guerreros. Sí, bueno, comedia musical, ¿no? Le llaman comedia musical porque tiene una estructura de comedia intercalada con canciones. Bueno, con esto de la revista, la comedia musical, hay un lío que... Sí, les llaman de muchas maneras, pero bueno. Y luego con lo de respetar los libretos, pues claro, como usted sabe, este es un gran tema histórico, sociohistórico, político, cultural de la dramaturgia de la historia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con los textos? ¿Qué se hace con los libretos? Hombre, yo creo que ahí hay
Cuando se coge un libreto y se mejora el libreto, nadie dice nada. Cuando se coge un libreto y se empeora el libreto, pues es una desgracia. Eso es como cuando vas al peluquero y te empeoran el... Es decir, cuando se empeoran las cosas, todo el mundo se queja. Cuando se mejoran, todo el mundo las alaba. A mí me han pasado cosas que aún no puedo contar, que tienen que ver con haber arreglado cosas sin que nadie lo supiera y haberse alabado a la persona que firmaba sin que se supiera que yo lo había arreglado, ¿sabes? Entonces, está bien porque... Entonces, está bien porque quiero decir que muchas veces el intentar mejorar algo supone un riesgo. Entonces, a mí me parece bien que el Teatro de la Zarzuela apueste porque los libretos de zarzuela, que muchas veces se hacían deprisa y corriendo, porque lo que esperaba la gente era la música simplemente, y entonces lo demás era como vamos, vamos, que venga la música, pues merece la pena retocar, ¿no? Y en este caso de 24 horas mintiendo, que es una comedia musical, pues yo me lo he pasado muy bien mejorando, ¿no? Mejorando lo presente, mejorando lo que había, y sin ningún tipo de remordimiento ético ni artístico, sobre todo porque ellos firman 24 horas mintiendo, basada en una obra extranjera, ¿sabes? Que no se puede tener mal morro, vamos, o sea, es que ni se les ocurre decir la obra, ¿no? O sea, que son como así muy sueltos eran ellos. Y nada, espero que os guste. ¿Una pregunta más? Hola, yo te quería preguntar, porque me atañe más lo de los actores y como siempre trabajas más o menos con la gente que conoces hace tantos años, si... Perdona, no te he entendido la pregunta. Ah, sí, no, todavía no había llegado a la pregunta. Digo que como sueles trabajar con los actores desde hace muchos años, más o menos una compañía estable, ¿no? No, bueno, me refiero a Juana, a Paco, me refiero si cuando trabajas, por ejemplo, con todos estos actores que ya conoces tanto, ¿tus textos están muy cerrados a la hora de dirigir o por ejemplo, cuando la respiración, ellos aportaron algo del texto, te quiero decir, o me refiero a raíz de improvisaciones que tú cojas algo de ellos o cómo...? Sí, yo comencé a trabajar con... Y ya solo de propina, luego si nos quieres comentar algo de La Valentía, que me encantaría saber un poco tu próxima obra, pues cómo va y todo eso. Gracias. Sí. Sí que es verdad que yo tengo una compañía, un grupo de actores con los que intento trabajar de una manera periódica, ¿no? Que son Juan Antonio Lumbreras, Paco Deniz, Eva Trancón, Natalia Hernández, Elena González, Javier Lara, que están haciendo ahora La Ternura. Pero también es verdad que trabajo con muchos otros actores. Y en este caso La Respiración, por ejemplo, no fueron ellos, eran otra compañía, ¿no? Para mí combinar las dos cosas es algo muy orgánico y muy, ¿cómo te diría?, que está muy conectado con la vida. En la vida se conservan viejas amistades, sobre todo a Juana, a Paco, a Eva, a Lucía Quintana también. Los conocí cuando yo estaba estudiando. Y para mí forman parte de mis inicios profesionales y eso siempre, como ya sabéis, como os pasará a vosotros con los compañeros de estudios, pues son especiales, ¿no? Y luego vas conociendo la vida profesional a mucha otra gente que te aporta muchísimo, que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, pero de la que aprendes muchísimo. Y he sido más arriesgado a la hora de llegar a un ensayo sin tener texto con gente que no conocía que con la gente que conocía. O sea que como sueles hacer en casa, te portas mejor delante de tu abuela que delante de desconocidos, ¿no? Eres a veces más arriesgado, ¿no? O sea, quiere decir que las zonas que son más de confort en apariencia no tienen por qué ser luego las de más riesgo artístico, aunque luego, por ejemplo, con ellos he hecho cosas que no me atrevería a haber hecho con nadie más, ¿no? Como ha sido La Ternura. De todas maneras, lo que uno piensa de las cosas antes de hacerlas está bien, pero realmente lo que importa es hacerlas. Y luego, cuando ves las cosas con un poquito de distancia, te das cuenta de que en este tema de las compañías estables, de la gente que va apareciendo por ahí, hay muchas contradicciones, como es normal,
Pero bueno, todo me gusta, en definitiva. Nos preguntaba por la valentía. Y por la valentía. Bueno, la valentía estamos ensayando ahora. Estrenamos el 11 de mayo en Avilés y el 17 de mayo en Madrid, en el Teatro Pavón Kamikaze. Es una producción de La Zona y Kamikaze y estoy muy contento. Estamos ahora a 4 semanas, o a 3, sí, a unas cuantas semanas, 4 semanas de estrenar. Y bueno, y es la historia de 2 mujeres que heredan una casa que está enfrente de una autopista, es la casa de su infancia, donde pasaban los veranos. Son 2 hermanas y entonces una de ellas quiere quedarse con la casa a pesar de que está a 5 metros de una autopista y la otra quiere venderla, quiere deshacerse de ella. La que quiere quedarse con la casa porque es la casa de la familia y la que quiere venderla, pues quiere venderla porque está enfrente de una autopista, es normal, ¿no? Entonces, la que quiere sacar a su hermana de ahí, como tiene unos niveles de impotencia y frustración bastante grandes, lo único que se le ocurre ya como última solución es llamar a unos hermanos, que son los hermanos espectro, que se dedican a echar a gente de las casas metiéndoles miedo. Entonces, al mismo tiempo, esta hermana, que se llama Trini, ¿no?, se encuentra con que su hermana, Guada, que es la que se quiere quedar en la casa, para sacar algo de dinero, ha puesto una de las habitaciones en Airbnb y van a aparecer los tipos, otra pareja de hermanos que quieren quedarse a pasar unos días en la casa. Y entonces ya se juntan ahí todos en la casa y ya se monta el lío, que no os cuento más para no hacer spoiler. Y el reparto es maravilloso. Las 2 hermanas son Fanny de los Santos y Ima Cuevas. Los hermanos espectro son Jesús Barranco y Font García y los otros 2 hermanos que vienen con Airbnb son Natalia Huarte y Francesco Carril. Y bueno, estamos haciendo una comedia dentro del género comedia con fantasmas, ¿no? Es un género con mucho desarrollo y bueno, y espero aportar algo al mundo de la comedia con fantasmas. ¿Tiene alguna razón que todas las obras son las? Bueno, todas no, me ha dado esta temporada por llamarlas así, pero al principio la primera que escribí se llamaba Cuscús y Churros, la siguiente fue Carrusel Palace, luego Risas y Destrucción, luego se llamó Días Estupendos, Delicadas, En la Luna, Aventura, La Calma Mágica y luego apareció La Respiración. Y después de La Respiración apareció La Ternura y luego La Valentía. Pero bueno, a mí me da por las cosas hasta que deja de darme. Y pues luego puede cambiar o no, porque eso yo prefiero no elegirlo. A mí los títulos me aparecen. O sea, a mí cuando me interesa una palabra o un conjunto de palabras, los uso. Si no me interesa, no los uso. Ahora, lo que no puedo decidir yo es lo que me interesa. Pues claro, ¿no? Como te pasará a ti. Tú de repente dices, a mí me interesa esto. Y dices, ¿y por qué no te interesa lo otro? Pues es que no sé qué me pasa con esto. Esto me interesa, ¿no? El interés es algo que es muy intuitivo y está motivado por razones que no controlamos. Entonces, de repente, pues me interesa la valentía. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría saber la ternura. ¿Cuál fue el proceso de creación? Si fue un encargo o te surgió cómo hacer una especie de homenaje a Shakespeare, ¿cómo fue? Sí, ahí, yo antes de escribir La Respiración, de hecho tenía el argumento de la ternura. De hecho, el reparto que formé para La Respiración, yo le conté que iba a hacer una obra cuyo argumento era en realidad el de la ternura, aún se llamaba La Ternura, pero yo les dije, quiero hacer una obra con leñadores y princesas en una isla. Y bueno, y a Gloria Muñoz pues le conté, ¿no? Quiero hacer que hay una reina que hunde la Armada Invencible. Me gustaba que una mujer por defender a sus hijas fuera la responsable del hundimiento de la Armada Invencible. Me gustaba que estuvieran metidos en una isla, los leñadores. Pero cuando comenzamos a hacer los ensayos, Martiño Rivas me dijo, bueno, aquí nos estás pidiendo a nosotros que hablemos de nuestros temas, pero tú no hablas del tuyo. Claro, mi tema era la separación en ese momento. Y entonces
cuando me puse a hablar del tema, pues un día a las 5 de la mañana me levanté y escribí el primer monólogo de la respiración de Nagore, y a partir de ahí les dije, oye, que no vamos a hacer lo de las princesas, que voy a hablar de lo mío. Voy a hablar de mi libro. Entonces comencé a escribir la respiración, y me ha pasado muchas veces en la vida que ha habido argumentos que yo estaba decidido a escribir que luego se han perdido y se han quedado por allí. Yo el argumento de la ternura pensé que ya se iba a quedar por allí perdido, que iba a ser un argumento que no iba a volver a tocar, pero comencé a hablar con Andrés Lima sobre trabajar sobre comedia. Y comenzamos a pensar sobre la comedia, qué parte de la comedia, ¿no? La comedia es un género que ha tenido mucho éxito en la literatura occidental, mucho más que la tragedia. Hay miles de comedias. ¿Dónde ponemos el foco, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a ponerlo en Shakespeare, que es el que se inventó más o menos la comedia moderna con Lope de Vega. Vamos a ponerlo ahí, porque es un punto de giro, ¿no? Shakespeare cogía toda la tradición grecorromana, la suma a la tradición popular, medieval, hace ahí un popurrí y sale la comedia shakespeariana, que es, ¿no?, junto con la comedia del siglo de oro española, la que crea los pilares de la comedia que conocemos ahora. Y entonces dijimos, pues venga, pues vamos a escribir una obra. Yo dije, yo quiero escribir una comedia como si fuese una comedia de Shakespeare. Y entonces dije, y tengo un argumento, que es un poco shakespeariano, ¿no? Claro, yo tenía el argumento shakespeariano porque a mí siempre me ha gustado leer Shakespeare, o sea, no por otra razón, porque... pero claro, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, voy a hacer algo que es lo que he hecho siempre, que es lo que he hecho desde pequeño. A mí desde pequeño me gustaba mucho cogerme textos antiguos y luego escribir a lo antiguo, que decía yo, ¿no? Entonces yo me cogía el Quijote, me lo leía mucho y luego escribía como Cervantes o el Lazarillo, que me gustaba más, ¿no? Y entonces escribía como el Lazarillo, ¿no? Imitando. Entonces dije, pues voy a leer a mucho Shakespeare hasta que se me pegue el estilo, ¿no? Entonces te das cuenta de los trucos que usa, ¿no? De cómo está continuamente haciendo comparaciones, metáforas, cómo no hay ni una referencia que no tenga algún tiquirín. Luego los giros dramáticos, cómo presenta a los personajes, cómo a la mínima hace que una mujer se vista de hombre, cómo crea confusiones, ¿no? Fui empapándome todo esto y leyendo todas las comedias de Shakespeare. Entonces, claro, de todas las comedias de Shakespeare a mí siempre me han gustado más unas que otras. Entonces, Noche de Reyes, El sueño de Noche de verano, La tempestad, El cuento de invierno, que aunque no es muy cómica es una comedia porque acaba con final feliz, la segunda parte me gusta mucho. Como gustéis, todo lo que pasa en el bosque me gusta mucho. Bueno, en fin, El mercader de Venecia también es una comedia, que la gente dice, uy, ¿cómo que es una comedia? Porque también acaba bien, al final no le cortan el trozo de carne, entonces no hay muertos, pues es comedia. Entonces pues también me gusta mucho todo el tejemaneje, ¿no? Me encantan los malvados de Shakespeare, por eso Juanan hace un malvado que declara sus objetivos. Me encanta que sean transparentes en la dramaturgia contemporánea se tarda mucho en conocer el objetivo de un personaje. De hecho, estamos continuamente, ¿no?, esperando, ¿no?, por dónde tirará. De hecho, se inventó en el siglo, es un poco un truco del siglo XIX, para mantener el interés, como el público estaba muy acostumbrado a que dijeran, hola, me llamo Agatha Lemaitre, soy criada en esta casa y voy a arruinar a mis señores. Y todos, madre mía. Y llegaba el señor, hola Agatha, qué buena es nuestra criada. Y todos, la quiere arruinar. Entonces, claro, hay un invento del siglo XIX que es muy bueno, que es que los personajes tardan en hacer claro su objetivo. Entonces la gente dice, coño, ese es el protagonista, ¿y de qué va? ¿No?
que esto es muy moderno, o sea, es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tardamos como 15, 20 minutos en conocer el objetivo del personaje. En cambio, claro, los shakespearianos, toda la dramaturgia del siglo XVI y XVII es muy explícita, es muy rápida, porque tiene que pillar la atención del público, entonces enseguida declara el objetivo. Y eso me encanta a mí. A mí me gusta que el personaje diga, hola, me llamo Edmond y quiero acabar con todo esto, ¿no? Y entonces comienzas a ver cómo comienza a moverse entonces esto en la ternura está. Enseguida conoces el objetivo del personaje, enseguida comienzas a ver todas las artimañas que usa. Y en la comedia hay algo que Shakespeare sabía muy bien, que es que cuanto menos ético seas, más divertido eres. Entonces, la falta de ética de los personajes shakespearianos es muy divertida y está también en la ternura, ¿no? Todo por mis fines, ¿no? No hay que además que es algo que estamos muy acostumbrados en la vida pública, ¿no? La vida pública, los personajes públicos no tienen ética. Dicen, este es mi objetivo, ¿no? Es como de lo que nos entretenemos, por eso son tan divertidos. Teníamos otra pregunta allí. Sí, quería preguntarte, los autores de teatro, bueno, tú, perdona que te llame tú, ¿sois escritores que no os conformáis con dejar a vuestros personajes encerrados en un libro y queréis verlos moverse? ¿O escribes, aparte de teatro, otras obras que no vayas a ver los personajes moverse? Ya, pues mira, a mí me pasa que yo todo el teatro que he escrito siempre lo he escrito porque tenía una fecha de estreno. Es decir, nunca he escrito para mí o para otra cosa. O sea, siempre he escrito porque sabía que iba a estrenar el día 17 de mayo, por ejemplo. Desde que comencé a escribir. Y creo que desde que comencé a escribir incluye cuando era niño. Porque cuando era niño comenzaba a moverme y a escribir e inventar porque sabía que íbamos a hacer una representación con los primos en Nochebuena, después de cenar. Y era después de cenar, ¿no? Y entonces tenías que ponerte las pilas para hacerlo. No era para ya veremos. Y esa es la realidad. Entonces siempre he escrito para ensayar y estrenar. Me llama la atención esto que dices, porque entonces tú no eres un autor que tenga lo que es habitual en muchos autores o dramaturgos, digamos, textos en los cajones, no, nada, de estreno. Ninguno. No tienes nada, ninguno. No. Y el que ha estado, y si he escrito, o sea, si no me ha gustado lo he roto y lo he tirado y ya está. No, con eso hay que ser muy, o sea, yo soy muy higiénico, es decir, si no me gusta, lo tiro y no lo monto, ya está. Lo que pasa es que para eso, en la situación actual de la dramaturgia española, tienes que haberte hecho ya con una posición y con un nombre, ¿no? Quiero decir, no es muy fácil escribir ya teniendo la fecha de estreno. Bueno, no es nada fácil. De hecho, yo casi no hago teatro. Yo hago teatro de milagro. ¿Por qué? Porque para comenzar a estrenar mis obras, yo tenía que trabajar en otras cosas, ahorraba dinero y me pagaba la producción de mis obras con el dinero ahorrado. Yo no me iba de vacaciones ni me iba a ningún lado, porque yo trabajaba de ayudante de producción, estuve trabajando en la Asociación General de Autores como AR, que es captador de socios, estuve trabajando en la televisión como guionista, estuve haciendo teatro de calle. Durante 10 años, durante más o menos 10 años, yo trabajaba de otras cosas y con el dinero que ahorraba montaba mis obras. Y entonces, trabajando de ayudante de dirección de Gerardo Vera, entonces cuando precisamente con una de las obras que yo me pagué de mi bolsillo, que estrené en La Cuarta Pared, que fue Risas y Destrucción, yo en ese momento estaba trabajando con Gerardo Vera, es decir, estaba trabajando de ayudante de dirección de Gerardo. Gerardo era en ese momento el director del Centro Dramático Nacional y vino a ver la función y fue él el que me encargó la primera obra. Yo entonces, esto es el año que fue Sí, pero no lo soy, y es el año 2008, tenía 36 años. Es decir, la primera vez que yo cobro un caché por escribir y dirigir una obra
para un teatro con techo es en el 2008, con 36 años. Y yo quiero dedicarme a esto desde que tengo 17. Es decir, realmente hay que tener ganas, ¿verdad? Entonces, por eso he acabado yo esto diciendo que es esencial para que existan dramaturgos que los teatros públicos se pongan las pilas y las instituciones y se fijen en aquellos jóvenes que están empezando ahora a escribir y les encarguen textos. Si no se produce un encargo de las instituciones públicas y de los teatros de textos dramáticos, es imposible tener profesionales de la dramaturgia. Porque, evidentemente, existen muchos autores que escriben para premios y que, como dices tú, tienen sus textos en cajones, porque no existe una apuesta decidida, no existe una política cultural de las artes escénicas dirigida a la creación de una dramaturgia. Y la dramaturgia se crea con una cosa que se llama dinero. Y no con mucho dinero, no hace falta mucho. Y además produce luego muchos beneficios. Invertir en teatro es una muy buena inversión. No solamente cultural, ¿no?, sino también económica. Ahora, como vivimos en este absurdo del monetarismo y que parece que los teatros públicos tienen que rendir cuentas al Ministerio de Cultura diciendo vamos muy bien de taquilla, ¿no? Y no sé, la Biblioteca Nacional. Al final la Biblioteca Nacional tendrá también que justificar que tenga público, tendrán que traer aquí animadores con vestidos de ositos para que venga la gente, ¿sabes? Pues los teatros públicos tienen que hacer... el Ministerio de Cultura tiene estas políticas absurdas de que el teatro tiene que autofinanciarse, ¿no?, el teatro público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy complicado para las instituciones arriesgar en dramaturgia nueva, ¿no? Pero es esencial. Y además, precisamente, eso luego trae unos beneficios inconmensurables. Mira, y además también lo trae para el teatro comercial. Muchas veces el teatro comercial hace una especie de división entre teatro público y comercial y, sin embargo, el mayor éxito del teatro comercial, del teatro español en los últimos tiempos ha sido el método Gronholm. ¿Te habéis oído hablar de él? Si no lo habéis visto. El método Gronholm sale de una iniciativa de un teatro público, el Teatro Nacional de Cataluña, cuando era director Sergi Belbel, que tenía unos talleres que se llamaban los TSIS y eran talleres de creación de nuevos textos a partir de cero patatero. Ellos pagaban a los dramaturgos para que estuviesen ocupados en la escritura de guiones y tenían una compañía estable que estrenaba esos textos. Y de ahí salió el método Gronholm. El método Gronholm ha dado mucho dinero, ¿no? Aparte de, por un lado vale, la parte económica y luego, por supuesto, está la parte cultural y social para la que es importantísima la dramaturgia, por lo que decía. Si no tienes una buena base de dramaturgos que ponen la voz y los personajes en los escenarios, las sociedades se quedan sin su reflejo y lo que hacen es empobrecerse espiritualmente. Yo me pensaba, cuando era chaval, que me tenía que parecer a los personajes de las comedias americanas. ¿Me entiendes? Yo, de hecho, cuando sueño, pienso, un apartamento en Nueva York, sí, voy con un coche viajando por una carretera. Porque me han metido en la cabeza imágenes de otras realidades. De hecho, yo no reconozco los paisajes hasta que no comenzaron a hacerse películas, hasta que no llegó Vigas Luna haciendo Jamón Jamón. Todos esos maravillosos paisajes que hay en España, que son muy, muy poéticos y muy locos, no tenían una filmografía, ¿no? Hasta que no aparece la manera de hablar. A mí me decían, hasta que no comienzo a escribir los personajes de mis padres, de mi familia, ¿no?, parece que no había gente que hablaba así en el teatro. Y hablan como hablo yo, ¿no? Si tú pones a un personaje, resulta que parece espectaculares. Yo he conocido cuando los personajes hablaban como en las traducciones de los doblajes de las películas. Yo he conocido la literatura, en los años 90, la literatura en castellano se escribía imitando a las traducciones de los libros en inglés, ¿no? Pues eso. Entonces, por eso
Hay países como Francia que se dan cuenta a finales de los 90 y a principios de... Bueno, a finales de los 90 se dan cuenta de que esto no puede seguir así y entonces pegan un frenazo, y deciden invertir en ficción. Y ahora tienen el resultado. La ficción francesa, que estaba de capa caída allí por los finales de los 90, ahora está boyante. Y fíjate, lo han hecho en muy pocos años. Estamos en 20 años. Entonces, ¿qué opinas de la lucha esta que están teniendo los teatros del INAEM por la presunta o real privatización que se nos viene encima? Pues a mí no me gusta nada. Yo creo que el INAEM tiene una serie de teatros, entre ellos el Teatro de la Zarzuela, que el Teatro de la Zarzuela es esencial para la difusión del repertorio lírico y que las estructuras públicas hay que defenderlas. Si abrimos el melón del Teatro de la Zarzuela, luego va a venir el Centro Dramático Nacional y todos los demás. Eso son ganas de desmantelar el Estado. Ya está. Ni más, ni menos, ni menos, ni más, ¿no? Se ha hecho siempre. Comenzando por la Telefónica. Cuando mejor iba la Telefónica, antes la privatizaron. Mi madre trabajaba en Telefónica. UGT y Comisiones Obreras fueron cómplices de esa privatización. Un día quiero escribir una obra de eso. Es muy bonito. Una curiosidad. Lo que ha comentado, que efectivamente me parece súper potente, el hecho de la importancia que tiene la dramaturgia para que sea el reflejo de la sociedad que vivimos. ¿Cómo casa ese mensaje con cuando ves a Eurípides, ves una Medea y que ves realmente que es el reflejo de la sociedad actual, con el decalaje que ha habido en siglos? Ya, eso es un misterio que no podemos... Eso es incomprensible, ¿no? Eso no se puede entender. Pero tiene que ver con... No sé, tiene que ver con el misterio del ser humano, también con que medimos el tiempo de una manera que a lo mejor 2000 años no es tanto. Tipo, 2000 años es mucho, como dice Paco Becerra, ¿comparado con qué? Claro. Dice, es que 2500 años, tú fíjate, es que es del siglo V antes de Cristo. ¿Y? A lo mejor dentro de 8.000 millones de siglos, ahora tenemos ahí la exposición del cosmos, ¿no? Dentro de 8.000 millones de billones tal, estaremos dentro de la misma época, que se llamará, yo qué sé, Occidente, el paleo... Igual estamos dentro de una época sumado al Paleolítico y el Neolítico. ¿Sabes? Igual nosotros formamos parte del Neolítico y no nos hemos enterado. ¿Sabes? O sea que no... Porque, de toda manera, si reconocemos lo que cuentan, si lo reconocemos, es porque sentimos y pensamos igual. Si no, no lo reconoces. Si nosotros tenemos problemas para reconocer a gente contemporánea nuestra que no piensa como nosotros, y decimos, ¿qué? ¿Qué has dicho? O dices, pero tú fíjate, pero ¿cómo es capaz de dejar a sus hijos en casa, irse la tía de vacaciones? ¿No? Y dices, no la entiendo. Y es de ahora. Y no la entiendes. ¿No? Es un misterio. Dices, yo quiero saber más de esta mujer. Oye, ¿tú sabes esta que se ha ido de vacaciones? ¿No? Nos crean preguntas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, yo nunca dejaría a mis hijos y me iría de vacaciones por ahí. Y luego te quedas así pensando y dices, joder, ¿cómo me gustaría hacerlo? ¿No? ¿Sabes? Entonces, cuando ves el arte, las pinturas rupestres del Paleolítico y lo estás viendo y dices, esto está muy bien. Pues si tienes esa identificación con lo que pintaban, probablemente tendríamos la misma identificación con sus obras de teatro que no nos quedan. ¿Sabes? Probablemente estaban preocupados por lo mismo que nosotros. Y seguro que habría venganzas y todo, y bandas, ¿no? Medea está al día.
Claro, todo, sí. No hay nada de la tragedia griega que no esté como ahora. Y claro, y la tragedia griega no sale de la nada, porque todo eso es una catedral. Encima nos quedan 4 textos de todos los que había, y, o sea que hay una tradición anterior, porque lo que nosotros conocemos la tragedia griega es la cúspide de algo. Edipo Rey es el máximo de la perfección de algo que ha habido anterior a eso. O sea que tú imagínate, ¿no?, la tradición de la dramaturgia, los aqueos, esos, ¿no?, esa gente tan guerrera, eran los reyes del conflicto, eran los reyes de tú no piensas igual que yo, ¿no? Y tengo a 500 detrás. Y otro decía, y tú no piensas igual que yo, y tengo a 500 detrás, ¿no? Y eso es el drama, tener a 2 personas que tienen razón una enfrente de la otra. Antígono y Creonte, aquí estamos. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Cuál es el precio de ganar? Hola. Hace unos días terminó la representación de una obra en el María Guerrero, Acastos, sí. basado en una obra de Iris Murdoch. Y la pregunta que se hacía era, ¿para qué sirve el teatro? Sí. ¿Para qué sirve el teatro? Bueno, pues mira, a mí esa pregunta me la hacían también cuando fui a la Escuela Navarra de Teatro, cuando era muy pequeño, me dijeron, ¿para qué sirve el teatro? Y digo yo decía, ¿para qué sirve el teatro? Si yo no hago más que para vivir, no sé, ¿para qué? ¿No? O sea, yo decía, ¿para qué sirve el teatro? Digo, pues el teatro, ¿sabes? Como, ¿para qué sirve la medicina? Y dice, para curar, ¿no? O, ¿para qué sirven las ruedas? ¿Sabes? Son preguntas retóricas un poco que esconden algo que dices, el teatro sirve para contar historias, ¿no? Que la misma pregunta pone en cuestión algo que es esencial. Son preguntas trampa. Es como, ¿para qué sirve la Biblioteca Nacional? Uy, madre mía, los recortes, ¿sabes? La Biblioteca Nacional sirve porque es esencial para la transmisión de la cultura, ¿no? El teatro es esencial para vivir. Entonces, cuando se pregunta para qué sirve el teatro, mal rollo, ¿sabes? Nadie dice, ¿para qué sirven los coches en las ciudades? No, eso no lo pregunta nadie. O, ¿para qué sirve el Senado? Bueno, el Senado es muy importante. Bueno, algunos lo preguntan. Los antisistema. ¿No? Cuando a la próxima vez que me pregunte, ¿no?, ¿para qué sirve el teatro? ¡Antisistema! Es un peligro. ¿Alguna pregunta más? A raíz de esto, ¿qué te inspira a que estemos aquí, estemos en familia? ¿El qué? ¿Qué te inspira o qué no te inspira? A mí me encanta, sois súper importantes, sois los que habéis venido, ¿sabes? Os amo. Claro, claro que sí. Hay una cosa que es que uno, cuando ve un espacio y hay sitios libres, siempre dice, ha venido poca gente. Pero siempre hay que pensar, podría haber menos butacas y estaría lleno. ¿Entendéis? Nunca hay que fijarse en eso, eso es el ego. El ego dice, no ha venido mucha gente. Pero, ¿qué es la realidad? Que estáis vosotros. Eso es lo importante. Eso sí, eso es un gustito. Sí, sí. Sí, se hace en junio. Sí, sí, se hace en junio. Sí. No, esto es súper importante, que exista esta iniciativa, que se haga en la Biblioteca Nacional, que yo haya estado en casa trabajando, que tenga esto, que si no me lo llegan a encargar ellos, no lo tendría. Esto yo lo he escrito porque ellos me han mandado un mail y me han dicho, oye, haz una conferencia. Y entonces, gracias a eso, he pensado sobre mi trabajo. Si no, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿sabéis? Entonces, es esencial que existen este tipo de iniciativas. Esencial, muy, muy importante. Luego, además, esto se retransmite por streaming, se queda grabado. Luego la gente lo ve.
o se queda para la eternidad. Luego desaparecerán, nos meterán en un virus que desaparecerá todo. Bueno, yo dejaré las hojas guardadas por ahí, que se van a quedar las cajas en el archivo de Navarra y ya está. ¿Se podría montar con un monólogo? Esto, vamos, yo te escribo un monólogo, ¿tú qué quieres? ¿Un monólogo de qué? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre el mantenimiento y la autonomía del Teatro de la Zarzuela, pero ¿no cree usted que, al igual que en Cataluña, los servicios comunes de los teatros nacionales, de decoración, sastrería, etcétera, deberían ser exactamente comunes a todos los teatros nacionales? Pero que en esta materia... Pues, bueno, mira, me parece perfecto. Vamos a gestionar los recursos públicos de la manera más eficiente, pero que sigan siendo públicos. Quiero decir, el pensamiento que nos quieren meter en la cabeza es el siguiente. El Estado es inoperante. 1. 2. Os seguimos manteniendo la presión fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que daros muchos servicios. Y dices, ¿con qué? Si estáis diciendo que el Estado es inoperante. ¿No? Pues nos quedamos con los impuestos para hacer nosotros con ellos lo que nos dé la gana. Entonces, ¿qué vais a hacer si el Estado es inoperante con esos impuestos? No se sabe, ¿no? No se sabe. Entonces, si resulta que la educación es inoperante, hay que privatizarla, la sanidad es inoperante, hay que privatizarla, la cultura es inoperante, hay que privatizarla, y sin embargo sigue subiendo el IRPF y el IVA, dices, ¿para qué estáis usando el dinero? ¿Cuáles son vuestras prioridades? Porque no son las mías, ¿no? Entonces, todo esto de la zarzuela, esto no se entiende. No se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque si hay una cosa que se llama Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que forma parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene un presupuesto ridículo en comparación con el resto de las partidas que tiene el Estado. Y uno de los teatros esenciales de este ministerio lo quieres desvincular de la gestión directa del ministro de Cultura, que es el elegido a través de unas elecciones para gestionar la cultura. Si te estás a ti mismo quitando una herramienta esencial de tu política cultural, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Me entiendes? No tiene explicación. Y además, si se hace con la zarzuela, ¿por qué no se hace con el resto de los teatros? ¿No? Entonces, que haya que mejorar las estructuras dentro del sector público, por supuesto, pero que el gran invento que ha hecho el siglo XX, o sea, la civilización occidental, el gran invento del Estado social, eso lo tenemos que defender con todas nuestras fuerzas. Parece ciencia ficción que hayamos llegado a tener una estructura de Estado como la que tenemos, ¿no? Habiendo tantos intereses, la codicia no tiene límites, ¿no? No tiene límite. Y el invento del Estado es un freno para eso. Entonces, necesitamos... Pero ese freno no ha funcionado, o no está funcionando. No está funcionando con toda su fuerza, pero podría ser esto un despiporre muchísimo mayor, ¿eh? ¿Te parece poco? No, poco no, me parece un horror, pero podría ser mayor, te quiero decir. O sea, que no te preocupes, que para empeorar siempre hay tiempo. O sea, y además todo puede empeorar. Hay una ley que se llama todo puede empeorar. Pero todo es ¿no? mejorable. Sí, pero por eso que lo que no hay que permitir es que se desmantelen las instituciones del Estado y además un teatro que está funcionando, ¿sabes? Que está funcionando, que está creando, que es muy importante. ¿Alguno más? ¿No? Bien. Vale, pues muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias, chicos.